Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada. Recordemos que estamos como si fuese en un solo día. Hoy, toda esta semana, es como el solo día de la resurrección, porque es tan importante. Se prolonga verdaderamente esa resurrección en nuestra vida, el efecto de la gracia de Dios que nos resucita, que nos levanta, nos hace diferentes. Y bueno, hoy estamos en este día leyendo de los Hechos de los Apóstoles, que lo leeremos durante tanto tiempo, el capítulo 3 del 11 al 26. Como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos. Entonces estaban ahí en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? Y ahí comienza la historia. Es Jesús, es la fuerza de Jesús. Pero quisiera detenerme, queridos hermanos, porque peña importante ñandé en guarajina ya ella, a peña ñe piamba y teta la ña entender opea. Pedro le responde directamente y le dice al pueblo israelita, porque acuérdate, Saramó, bailo ya puedo con Mavio con Moyo con qué bárbaro, asombroso. Pero atención que muchas veces nosotros también podemos ir simplemente detrás de estos signos. Y eso es lo que Pedro tampoco no quiere. Si nos vamos verdaderamente y encontramos a un Cristo resucitado que tiene que cambiarte la vida. Pero cambiar la vida no es un Jesús taumaturgo, milagrero, que te hace un milagrito ahí, donde ya te quedas con eso. No, Dios te hace el milagro, pero el gran milagro es el cambio de vida, el cómo nosotros vivimos después unidos a Dios. Y por eso les hace esta pregunta: Israelita, ¿de qué se asombran? Es decir, ustedes no saben que el resucitado, el cristiano, tiene que tener una vida nueva. No puede seguir igual, no puede seguir paralítico. Entonces, ¿por qué ustedes se asombran? Como decíamos, le está levantando, le está haciendo entender que la fuerza y la gracia de Dios es la que siempre actúa en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero en la medida en que nosotros entendemos que nos llama a un cambio de verdad. Segunda pregunta retórica que le hace Pedro: ¿por qué nos miran así, como si fuera que por nuestro propio poder o por nuestra propia santidad hemos hecho caminar a este hombre? Somos simples instrumentos. El hombre resucitado siempre tendrá que ser apóstol. El hombre resucitado, el que hizo una verdadera Pascua con Cristo, siempre tiene que ser evangelizador. Vayan por todo el mundo, devuelvan la vida a todos. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros. Hagamos verdaderamente que en ese testimonio, en ese ejemplo, con ese testimonio y ejemplo, demos vida nueva y hagamos caminar a tantas personas alejadas de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.